mando un saludo desde Perú a los que están viendo esta presentación. Quiero agradecer al director del MUNAL, Héctor Payares, y al maestro Ramón Avendaño por la invitación para participar en este ciclo de conferencias en el marco de la exposición Ángeles, las huestes celestiales en la Tierra. En este momento se presenta en el Museo Nacional de Arte de México y que cuenta además con algunas obras peruanas, por lo que les extiendo la invitación a los que tengan la posibilidad de ir a verla. Pues voy a iniciar con esta pequeña plática que he titulado Ángeles en los Andes del Perú. Bien, las representaciones de estos seres alados en sus diferentes jerarquías han acompañado el repertorio visual de los Andes desde la llegada de la religión católica a estos territorios. Como muestra de ello, se conserva sobre los muros de adobe y piedra aún vestigios de antiguos retablos y murales donde los podemos encontrar en alabanza y adoración a Dios, como los ángeles y querubines pintados y tallados que se pueden observar en lo que quedó de un antiguo retablo en mampostería de finales del siglo XVI o en esta representación mural contemporánea al retablo donde acompañan en la adoración a los Reyes Magos, al Hijo de Dios. Los tenemos como guardianes, guías, protectores y combatientes del mal. El primero es la coronación de un retablo pintado de principios del siglo XVII con el ángel de la guarda librándonos de las fauces del Leviatán y de caer en el pecado. El segundo, un óleo sobre lienzo del famoso artista criollo Luis de Riaño, firmado en 1628 y sobre el cual volveremos más adelante. También son mensajeros, intercesores y ejecutores de la voluntad divina. Estos seres espirituales que nos protegen y ayudan a relacionarnos con lo divino continúan hasta el día de hoy anclados fuertemente en el imaginario andino, por lo que les traigo una breve aproximación a estas representaciones. Como sabemos, muchas de ellas vienen de modelos flamencos y franceses que circularon mediante estampas de grabados y sobre los que existen amplios estudios. Estas imágenes que les mostraba recién pertenecen al templo de Andahuaylillas, ubicado aproximadamente a 45 kilómetros al sur de la ciudad de Cusco, y como veíamos, datan de finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Varias de ellas están inspiradas en grabados de Jerónimo Bierich, como la que vemos ahora, donde se unen y combinan las escenas de la Encarnación con el Adviento. Se distingue en medio del Arcángel Gabriel y la Virgen Anunciada los 7 círculos de las antífonas mayores que acompañan los rezos del Magnificat y la liturgia a partir de esas ansias de la espera de la llegada del Hijo de Dios 7 días antes de su nacimiento. Además, estas dos representaciones se funden con la arquitectura, donde el espacio y la luz también comunican el mensaje. El espacio es el coro donde se cantan estos rezos previos a la Natividad y la luz es la que ingresa por el óculo, revelando al Espíritu Santo que fecunda el vientre de María. Junto a un texto en el Intra 2 que hace referencia al símil del papel del sol para fecundar la tierra de estos valles interandinos. A pesar de contar, como vemos, con un amplio repertorio aún poco explorado de las representaciones angélicas en época temprana y en múltiples soportes, cuando pensamos en estas figuras vinculadas al antiguo virreinato del Perú, en específico a la producción cusqueña y de la zona andina, es inevitable traer visualmente a los famosos arcángeles denominados por la historiografía como arcabuceros. Esta iconografía se ha convertido en parte sustancial de la identidad del imaginario de lo que fue el Alto Perú. Se conocen alrededor de 7 series de pinturas de esta representación, muchas de ellas incompletas. La más reconocida es la que se encuentra en la iglesia de Santiago de Calamarca, en la actual Bolivia. La mayoría de estas series han sido datadas hacia finales del siglo XVII, cerca de 1680, y a lo largo del siglo XVIII, donde alcanzaron su verdadero apogeo, lo que se evidencia en los numerosos lienzos que se encuentran diseminados por el territorio hispanoamericano, pero de los cuales lamentablemente no se tiene mayor referencia. La característica que se destaca de estas representaciones es la presencia del arcabuz.
Curiosamente, un objeto ya en desuso para la época en la que fueron pintadas. Otro aspecto que no pasa desapercibido son los suntuosos trajes que portan, contradictorios para un uso militar, pero que Escardier González los vincula acertadamente con un uniforme de gala para lucirse en desfiles, procesiones o fiestas, pero no en el fragor del combate. Estos engalanados arcángeles portan casacas de brocados con mangas abullonadas, finas camisas de hilo con puñetas de encaje, a juego con las balonas que caen sobre el pecho. Usan calzones cortos, ajustados y de ricas telas brocadas, a menudo acompañados de medias de seda que cubren hasta las rodillas. Las medias pueden estar adornadas con cintas y encajes. También calzan zapatos con taco, frecuentemente decorados con hebillas y lazos. Llevan sombreros, conocidos como chambergos, son de ala ancha y están adornados con plumas que hacen juego con las coloridas alas que destacan de sobremanera sobre los fondos oscuros de los lienzos. Es de tener en cuenta que no siempre estas representaciones portan arcabuces, como las imágenes que les traigo del Museo de Osma y de la serie de lienzos que se encuentran en Jujuy, en Argentina, donde llevan picas, estandartes, tambores y pudiendo también portar otros elementos vinculados a estas huestes celestiales, y por lo que se ha cuestionado su afamada denominación de arcabuceros. Los estudios que existen sobre esta llamativa iconografía son amplios y recurrentes, desde los continuamente referenciados de Mesa y Gisbert en el ámbito americano, junto a los destacados de Ramón Mujica. Quiero especialmente llamar la atención sobre los de Escardil González por la exhaustiva investigación y revisión historiográfica que realiza estas representaciones, junto a la mirada fresca y rigurosa que pone los estudios de las figuras angélicas dentro del repertorio visual hispanoamericano. Sin embargo, esta particular representación tenida por la historiografía como una innovación iconográfica ha originado una serie de aproximaciones dispares donde se liga, desde mi opinión y punto de vista, forzadamente conceptos de hibridación y sincretismo religioso asociados sobre todo a dioses del panteón andino como el rayo o vinculados a los ropajes de la nobleza inca y su relación con guerreros alados prehispánicos. Como describimos, las vestimentas en realidad están más bien cercanas a la europea desde una visión idealizada y suntuosa, así como el aspecto físico de los representados. En otro extremo están los vínculos que se han buscado establecer entre algunos manuales de armas para el correcto uso y manipulación de los arcabuces, como fuente y referente visual de esta representación. Sin embargo, no hay evidencia de la difusión de estos manuales en específico dentro del territorio americano. Una interesante propuesta para acercarnos a la fuente de donde parte esta iconografía lo establece la ya mencionada investigadora Escardiel González, que propone como origen visual la fiesta y la dinámica de la retroalimentación entre el performance y la imagen, argumentando su propuesta con referencia a escritos que describen varios contextos festivos donde bailarines se disfrazan a la manera en que se pintan los ángeles, incluso portando armas, las cuales disparan en medio del festejo. Sin duda, aún queda aspectos por investigar y preguntas por hacer sobre esta afamada representación angélica que ha sido convertida en el estandarte de la identidad altoandina. Otra figura angélica recurrente en el repertorio visual, tanto o más que los arcabuceros, es el jefe de las milicias celestiales. Nos referimos al arcángel San Miguel, quien gozó de una temprana popularidad impulsada desde la conquista en su papel de defensor de la fe cristiana y en su momento de la casa reinante de los Austrias, cumpliendo un papel fundamental en las campañas de expansión del Reino de España en América. Sobre las implicancias de esta representación, sobre todo en el ámbito americano, tendrán una plática específica dentro de este programa que organiza el MUNAL, este programa académico, abierta para todos ustedes y en el marco de la exposición, que les invito también a no perderse esta última sesión de este ciclo de conferencias,
por lo que no me detendré mucho en este punto. Sin embargo, me gustaría sí destacar un aspecto, al igual que lo ponía en evidencia el maestro Ramón Avendaño en la conferencia inaugural, y es la rápida transferencia de esta representación a los múltiples soportes, como la madera, el marfil, la plata, el cobre o la piedra de Huamanga en el caso peruano. Para el caso andino, donde esta devoción se asienta y asimila a lo largo del territorio, si tenemos que hablar de materialidad, me interesa personalmente traer a colación a esa materia que identificó y caracterizó la escultura de esta parte del antiguo virreinato del Perú. Me refiero al maguey. En específico, al escapo floral de maguey, que ustedes en México lo conocen como quiote, ya que más del 90% de las efigies que se conservan en la área andina de época virreinal están hechas a partir de este material. Su uso es temprano y común tanto para artífices naturales de la zona como para los recién llegados del viejo continente. Así lo evidencian piezas como los relieves atribuidos al italiano Bernardo Vitti o al español Pedro de Vargas, como el que ven en la imagen. Las referencias documentales sobre su uso son también tempranas, como las que vemos a continuación, y a diferencia del poco interés que pone la historiografía en las obras realizadas con este material y la subvaloración que han tenido frente a tallas de madera, en los textos de la época, sobre todo los de finales del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, se refieren a estas obras como muy perfectas y livianas. Garcilaso de la Vega describe las propiedades de esta planta y el uso que le dan tanto pintores como escultores de imágenes, lo que coincide con la presencia de este material en los primeros retablos, sobre todo, como dijimos, para la factura de los relieves y molduras. Por su parte, Calderón de la Barca se refiere al maguey como decente materia y lo equipara al corazón limpio, puro y incorruptible de la Virgen. Esto lo hace en el contexto de la elaboración de la imagen de Copacabana y dice más o menos así. De las varas del maguey por ser preciosa madera e incorruptible, otra imagen desbastada las cortezas del corazón elabrado, por parecerme que sea corazón incorruptible de ambos decente materia. Tal y como describen estos textos, la elaboración de estas primeras imágenes se realizan a partir de la extracción del escapo floral, este tronco que sostiene las flores cuando la planta ha madurado, al cual después de secar por un largo periodo se le extrae la corteza para obtener ese corazón blanco y liviano que aluden las referencias, y con el que se elaboran las imágenes a lo largo de los valles interandinos, desde Huancavelica hasta Potosí y toda su área de influencia. En ese contexto les traigo una de esas tempranas representaciones escultóricas de San Miguel Arcángel, inédita para la historiografía y ubicada también en el templo de Andahuaylillas, la cual está tallada íntegramente en este material y me voy a detener un poco en su estudio. Se trata de una figura de bulto redondo realizada en maguey que representa al arcángel como un joven de mediana edad, de pie sobre una peana de sección cuadrada, con la cabeza y mirada frontal, nariz recta y boca pequeña. Son interesantes los delineados rojos focalizados sobre todo en las aletas y fosas nasales, así como en el borde de los ojos y los párpados. En general tiene un gesto apacible que recuerda a los modelos tardogóticos y aún está alejado de los repertorios visuales sevillanos que se popularizaron desde la tercera década del siglo XVII en los Andes. Sus cabellos son dorados y cubren las orejas y enmarcan el rostro formando ligeras ondas desde la altura de las cejas hasta el mentón, mientras que en la parte superior se ajusta completamente a la forma craneal. Esta imagen portaba un yelmo y alas de plata, de los cuales han quedado de evidencia solo su sistema de sujeción, tanto en la cabeza como en la espalda. Además, que debió portar los elementos propios de su iconografía, lanza o escudo o balanza, como lo sugiere la posición de los brazos y manos. Como se ve, ambos brazos visten también por debajo de la camisola una especie de mangas metálicas con diseños esgrafiados sobre lámina de oro, a modo de abrambazo sin caudal. El tronco está frontal, la pierna izquierda se adelanta ligeramente en relación a la otra y se gira 3/4 hacia un lado.
Continuando con la tradición, viste como militar romano, pero ya sin la armadura del modelo medieval, típica de las representaciones, sobre todo en la primera mitad del siglo XVI. Ahora lleva camisola, coraza ligeramente abombada y festonada, faldellín y capa, la cual ha sido mutilada en las intervenciones históricas que tuvo la imagen. Calza coturnos que se elevan hasta por debajo de la rodilla y terminan con un querubín en la parte frontal. Estas cabezas aladas se ven repartidas por toda la vestimenta, al inicio de cada festón, al centro del cuello, en las orillas de las mangas y sobre el hombro izquierdo a modo de broche que sujeta la capa, elementos relacionables con los modelos vigentes en la época de su factura hacia finales del siglo XVI. En este sentido, al buscar en fuentes pictóricas contemporáneas, observamos que la pintura de San Miguel Arcángel que ustedes conservan allá en México, realizada por el pintor flamenco Martín de Bos hacia 1582, está cercana al modelo de nuestra pieza escultórica. Dejando de lado la posición del cuerpo y enfocándonos en la vestimenta, encontramos varias similitudes. En principio, la coraza de la pintura es festonada de color azul, salpicada de estrellas, con la representación del sol y la luna. Lleva cruzado un cinto que sostiene la capa, tiene un querubín en la parte central del cuello y otros más al inicio de cada festón. Mientras tanto, en la escultura de Andahuaylillas, la coraza, a pesar de no llevar las estrellas, el sol y la luna, aunque posiblemente las tuvo, pero con el paso del tiempo y el deterioro se perdieron, pues ya no se encontraban evidencias de esta hasta su última intervención. Está estofada en azul con esgrafiados con motivos morescos sobre un campo de puntos a manera de picado de lustre, como si se tratase del trabajo labrado de un metal, ya que deja relucir mucho del oro subyacente. De igual forma, en el faldellín, la única diferencia se da en el motivo decorativo, por lo demás es muy semejante. En cuanto a los coturnos, son muy parecidos en diseño, pegados al pie, la costura por delante y con los querubines como remate. Esta pintura de Martín de Bos fue difundida a través del grabado de Jerónimo Bierich de 1584 en los Andes. Si realizamos el mismo ejercicio, observamos que incluye los querubines de las mangas, que no estaban presentes en la pintura, y los contornos se han modificado un poco, puesto que se expanden por la parte superior y caen como si se trataran de sedas. Otro ejemplo pictórico que está en sintonía con el modelo de Andahuaylillas es la pintura sobre tabla del también flamenco Pierre Paul Bus el Viejo, ubicado en el templo del exconvento dominico de San Miguel de las Victorias en Santa Cruz de la Palma, en las Islas Canarias. En él aparece como guerrero romano abatiendo al demonio con espada en alto y portando con la mano izquierda una balanza. Existe similitud en la actitud militar y al mismo tiempo sosegada de la imagen arcangélica en la vestimenta, de igual manera, con la camisola corta, solo unos centímetros debajo del faldellín, coraza o peto festonado, abombado, de cuello cuadrado y coturnos. Estas pinturas, junto a los referentes visuales, nos marcan un vínculo con la difusión de modelos flamencos, temporalmente ubicados en la segunda mitad del siglo XVI. Todos estos aspectos van a ir cambiando según discurren las centurias. En las vestimentas, por ejemplo, la presencia de tela se va incrementando y cobrando protagonismo frente a los metales. Las figuras van adquiriendo mayor dinamismo acentuado por el movimiento de los tejidos. Desde la segunda mitad del siglo XVII vemos cómo estas representaciones arcangélicas se despojan de la armadura por completo y la reemplazan por vestidos más holgados. Como ejemplo, tenemos las 7 arcángeles pintados por Bartolomé Román para el Monasterio de la Encarnación de Madrid en fechas cercanas a 1630, donde visten túnicas y coronas de flores. Otro ejemplo al que hacíamos referencia recién son las series de ángeles que se hacen desde la segunda mitad del siglo XVII en el Alto Perú, en Charcas, en Cusco, y que Gisbert y de Mesa describían en su momento como, y voy a pasar a leer, el fusil y el gran sombrero de plumas, tomados de los percheros de los señores colonos, indican que pertenecen a la iglesia militante y abren fuego para repartir la fe católica.
Tanto más sorprendente es pues ver a estos mosqueteros disfrazados de donceles o por qué no decirlo de doncellas, zapatos con hebillas, medias de seda, nudos de cintas en las rodillas, levita bordada, orgía de puños y de cabujones. El perfecto disfraz de lechuguina. Estos cambios también serán evidentes en las representaciones escultóricas, como la que les comparto de mediados del siglo XVIII y que pertenece a una interesante serie de arcángeles que acompañan el retablo de la Virgen de la Almudena en el Cusco. De vuelta al efigie de Andahuaylillas y con el referido repertorio y recorrido de análisis formal, junto a un estudio profundo y científico de sus aspectos técnicos y materiales, pues llevamos a sugerir la aproximación de este modelo hacia 1600, en medio de ese periodo de transmisión o de transición hacia el nuevo siglo. Eh, si bien no se cuenta con datos documentales que hagan referencia directa al encargo de esta efigie, un tardío inventario de finales del siglo XVII alude a esta parte, a una parte del patrimonio que aún se conserva en el templo de Andahuaylillas. En él, al momento de describir la nave, encontramos un corto pero revelador enunciado que dice, y lo voy a leer, y enfrente de la capilla de Nuestra Señora de Montserrat está un nicho de San Miguel. Actualmente, frente a la señalada capilla, existe efectivamente un nicho, pero alberga los restos de un retablo de madera dedicado a la Virgen del Carmen. Sin embargo, si nos fijamos en el muro superior, es posible observar un nicho inédito hasta el momento, que es parte de un retablo pintado, cuya parte superior lo mostré al principio de esta presentación y tiene representado al ángel de la guarda que protege a un infante de las fauces de Leviatán, mismo que recuerda representaciones nuevamente del grabador Jerónimo Vieri. Por otra parte, el fondo del nicho está igualmente pintado, encabezado por la alegoría de la iglesia triunfante, flanqueada por dos ángeles tuniferarios, modelo que está claramente relacionado con el conocido dibujo que hizo Rubens para la portada de un breviario romano y que después fue replicado en el grabado de Teodoro Gale de 1628. Debajo de este encabezado, dentro del nicho, existe también la representación poco visible de un marco gallonado pintado que ha pasado desapercibido para la historia del arte. Solo 3 lados del marco son visibles dadas las modificaciones que sufrió y la presencia del nuevo retablo. Este marco lleva un texto donde se lee la pregunta diciendo ¿quién como Dios? La respuesta es nadie como Dios, en clara alusión a San Miguel. El espacio interior está reservado y tiene el muro en blanco y sin acabado alguno. Ante este parapeto enmarcado, sin uso aparente, se contrastó durante las investigaciones que se realizaron en Andahuaylillas junto al doctor Andrés de Leo que las medidas coinciden de manera exacta con las de un lienzo del Arcángel San Miguel, al que hice alusión previamente, firmado por el pintor Luis Arriaño en 1628 y que actualmente está situado en el muro del Evangelio del Presbiterio. Esto tiene relación porque en el bautisterio del mismo templo existe otro lienzo del mismo autor, firmado 2 años antes, en 1626, y que de igual forma se encuentra enmarcado y dentro de un retablo pintado. De esta manera se pudo identificar el probable lugar que tuvo como destino no solo el lienzo de Riaño, sino la escultura, estableciendo un diálogo entre los diferentes soportes artísticos como lienzos, pintura mural, retablos y evidentemente también la arquitectura. Ya para finalizar, no quiero dejar de mencionar algunas fuentes escritas que llaman la atención sobre la relación formal análoga que nuestra imagen aún conserva, donde se vincula la representación de San Miguel con la del dios romano Marte y que se puede rastrear en varios textos que aluden a esta devoción en época cercana a la factura de nuestra efigie. Un ejemplo claro de esto es la tercera parte de los ejercicios espirituales para todas las festividades de los santos, escrita por Pedro de Valderrama en 1607. En ella
Después de describir al detalle las batallas que enfrentó San Miguel, sentencia. Voy a leerlo. Mirad pues si con razón tenemos por capitán de nuestras batallas a este glorioso arcángel, y si también la tiene la iglesia en pintarlo vestido de todas las armas y hecho un dios mártir. Si apreciamos la escultura colosal de Marte de los museos capitolinos que ven en la imagen, son evidentes las similitudes, la postura, actitud hierática, frontalidad, rigidez, la vestimenta con el peto festonado, el faldellín, la camisola corta y coturnos rematados en mascarones. Todos ellos son aspectos que evoca la efigie de Andahuelillas. De igual manera, del mismo texto se desprenden interesantes narrativas simbólicas de la indumentaria de San Miguel que voy a leer a continuación. Dice que vio un ángel que tenía unos brazos de fuerte metal y acero y unas vestiduras de piedra de precioso crisolito, y últimamente aquellos querubines que mandó hacer Salomón en el templo eran hechos de oliva. Estas pocas líneas encierran un conjunto de elementos simbólicos que refuerzan la imagen de San Miguel como protector, triunfante y misericordioso, las mismas que están en estrecha relación con la escultura cusqueña. En principio, alude a los brazos fuertes de metal y acero, lo que se ve argumentado en párrafos más adelante con lo siguiente, que leeré. Procede que tenga brazos de hierro, porque teniendo el corazón de olivo, claro está que los brazos de metal los ha de mandar el corazón piadoso, y así toda la fuerza del brazo se ha de emplear en bien de los que ama el corazón. Y bien ciertos son menester brazos de acero para defender a sus amigos de tan continua guerra y tan fuertes contrarios como son los demonios que los persiguen. Inmediatamente nos da la respuesta sobre el valor simbólico de la permanencia de la armadura de los brazos en esta efigie de Andahuaylillas, como reminiscencia de las antiguas representaciones. Junto a ello, el gesto apacible de la imagen nos habla de ese corazón de olivo, piadoso y misericordioso. El siguiente párrafo del texto se refiere a las vestiduras de piedra de precioso crisolito. Sabemos que el crisolito es una palabra de origen griego que significa crisos oro y litos piedra. Alude a un mineral duro de origen volcánico que se forma al cristalizarse el magma y que actualmente es conocido como olivino o peridoto. En realidad su color es de un intenso verde oliva que lo asemeja a un dorado. Es una piedra apreciada desde la época egipcia y en la Biblia se la menciona varias veces, en una de ellas constituyendo el séptimo pilar de la Nueva Jerusalén. Esta relación del crisolito con la dureza de la piedra y el dorado del oro, de igual manera nos remite a la vestimenta de San Miguel, específicamente a la coraza, donde el oro subyacente destella entre las rajaduras de los motivos ornamentales que la decoran. Más adelante, en el texto de Valderrama, se continúa ahondando sobre las características simbólicas de la vestimenta de crisolito. Está también vestido de crisolito, que es piedra dorada, que de noche parece fuego y que parece que está centellando, en lo cual parece que quiere decir que en las noches de tribulaciones y angustias, y cuando por la ausencia del sol de justicia se resfría la caridad, ellos nos encienden y acuden como buenos amigos, y siempre de ellos parece que salen centellas que nos inflaman. Pero aunque todos los ángeles tienen brazos fuertes y acerados y entrañas piadosas de blanda y misericordiosa oliva, ninguno tanto como el glorioso arcángel San Miguel. Finalmente, Pedro Valderrama en su texto concluye la descripción de la vestimenta con aquellos querubines que mandó hacer Salomón en el templo, que, según se lee en las escrituras, estaban hechos de madera de olivo y recubiertos de oro. Estas imágenes angélicas las vemos ampliamente representadas en las terminaciones de la vestimenta de nuestra efigie. Imágenes aladas que personifican a los guardianes de la gloria de Dios y que terminan por cerrar el sentido simbólico que conserva la representación de Anda o Elías. Bien, con esta breve presentación quiero llamar la atención sobre los diálogos entre los diversos recursos y herramientas que nos otorga el estudio de la historia del arte. Más allá de las particulares representaciones de los famosos arcángeles arcabuceros, sobre los cuales aún queda trabajo por hacer,
Otro tipo de estudios, como los materiales y los diálogos del arte y la arquitectura y las fiestas en espacios que aún conservan su uso, nos abren nuevos horizontes y nos muestran que aún hay más que decir e investigar sobre estas representaciones de las huestes celestiales en la zona andina. Finalmente, como veremos a continuación, estas figuras angélicas han permanecido en el tiempo, conviven y se materializan en distintas expresiones tradicionales que aún perviven en el imaginario del hombre andino y que son visibles sobre todo en las prácticas culturales del antiguo Alto Perú y símbolo de la identidad de la actual Bolivia. Yo, el titán de las milicias celestiales. Yo, el seráfico paladín de las almas buenas. Hedme aquí ante vosotros que tembláis. Escuchad mi voz. La llamada nace aquí, nadie lo puede negar. ¡Sí, señor! Esa imponente diablada ferroviaria. Bien, pues quería terminar con este video que muestra esta cultura viva y con esta acuarela de Martínez Compañón que alude justamente a estas festividades. Bien, muchas gracias. Gobierno de México.